y abre tu corazón. Deja que el Espíritu Santo ministre en esta mañana. No sé cómo lo va a hacer, pero sí sé que lo va a hacer. Amén. Preguntaba cómo te fue la semana, porque hay semanas, ¿verdad?, que son duras, que se tuercen desde el lunes. Salimos el domingo de aquí llenos de la presencia del Señor, ministrados por su palabra, con decisiones firmes para nuestras vidas, y ya el lunes se nos tuerce. Algún impedimento, el coche se rompió, perdí el autobús, llegué tarde al trabajo, me cambiaron de sitio o me despidieron, que es mucho peor. A veces se tuerce y dices, bueno, pasó ya el lunes, pero llega el martes y otro problema diferente, otra cuestión distinta, ¿verdad? Y dices, qué mal va esta semana. ¿No has tenido semanas de estas? Sí, hermano, las tenemos, no estamos exentos de pasarlas. Esos que predican que todo va bien, que el cristiano no puede estar enfermo, que no puede estar en paro, que no puede pasar necesidades. Es un evangelio barato. Pablo pasó dificultades, le apedrearon más de una vez, pasó necesidades, tuvo que trabajar, tuvo que pasar por 1000 impedimentos, sufrió latigazos, persecuciones, cárceles, tuvo muchas semanas malas, y nadie duda que era un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Así que nadie te engañe, que nadie te confunda, que nadie te lleve por caminos torcidos. El ser creyente, tener a Jesús como Señor y Salvador, no nos exime de pasar momentos de dificultad. ¿Cómo te fue la semana? Hay a veces que cuando se acumulan todo este tipo de circunstancias, todo este tipo de situaciones complicadas, a la que a una que me sucede me llega otra mucho peor y después otra peor. Hay algunos, los que se dedican a la mar, los pescadores, los marineros, que zarpan con los barcos cuando se dan una serie de circunstancias. La marea está alta, hay vientos de poniente muy fuertes, hay nublados en el cielo. Ellos lo llaman, cuando se juntan todas estas series de circunstancias, lo llaman la tormenta perfecta. No sé si habéis visto una película que hay muy antigua ya, de George Clooney, cuando George Clooney era guapo, ya no es tan guapo, en la que él es capitán de un barco de estos que sale a pescar y le pilla esa tormenta perfecta, ¿no? Y el barco empieza a subir la ola sigue dando la vuelta y el barco vuelca por completo. La tormenta perfecta. Pues los marineros llaman una tormenta perfecta cuando se dan toda esta serie de circunstancias y dicen, mejor quedarnos en el puerto y no salir, porque saben que se reúnen todas las características, todas las circunstancias para que la mar se ponga muy peligrosa. Y a veces en nuestras vidas tenemos esas tormentas perfectas, eso donde todo se nos acumula, donde parece que nada nos sale bien, donde todo está torcido desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A veces suceden esas circunstancias en nuestras vidas. Pablo escribió a la iglesia de Filipo y le escribió en Filipenses 4:7, dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y les escribió esto para esos días en los que todo parece que sale mal, para que fuese la paz de Dios la que, sobrepasando todo lo que podamos entender y todo lo que nuestra mente pueda asimilar, produzca y nos guarde en nuestros corazones y en nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que nos guarde y permanezcamos firmes en medio de esa tormenta perfecta. Pero además Pablo lo escribió cuando estaba en la cárcel, en Roma, prisionero, y no solo eso, sino que lo escribió apenas 2 semanas o un mes después de que naufragara, de que tuviese un naufragio y naufragara en el mar Mediterráneo. Así que cuando escribió esto a los filipenses había vivido una experiencia realmente traumática, había vivido una experiencia de naufragio,
había vivido una experiencia de tormenta perfecta. Y además lo escribe continuando esa tormenta perfecta, prisionero en Roma. Es decir, que estaba preso, no estaba en unas condiciones. Seguro que las cárceles de entonces, o las prisiones de entonces, o los calabozos de entonces, no son como los que hay ahora, sino que eran mucho más ásperos y mucho más duros. Pero aún en esas circunstancias, Pablo escribe a los filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como he dicho, lo podemos ver y vamos a leer, aunque yo me voy a detener en algunos versículos, vamos a leer esa porción de la Escritura para situarnos un poco en el contexto. Si vamos al capítulo 27 del libro de los Hechos, capítulo 27, dice así la Escritura: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adrimitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Pablo, como sabéis, cuando es arrestado en Jerusalén, él declara su ciudadanía romana y apela a César como ciudadano romano para que su causa sea vista en Roma. Por este motivo se libra de que los judíos le mataran, a pesar de que el encargado de juzgarle no veía ningún mal en él, pero al apelar a Roma, al apelar a César, pues es enviado a Italia, es enviado a Roma para presentarse delante de César y que su causa fuese vista en Roma. Le acompañaba, no iba solo, le acompañaba Lucas, que es el que está escribiendo estos pasajes en primera persona. Es el evangelista, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, pues está escribiendo estos hechos que está narrando en este capítulo 27. En todo el libro de Hechos está escrito por Lucas, pero unas veces aparece en primera persona y otras en tercera, indicando que fue recibido, se lo contaron, pero esto él lo vivió de forma directa junto con Pablo, y también le acompañaba Aristarco, que era de Macedonia, era de Tesalónica. Y zarparon y llegaron a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, se ve que el centurión pues tenía un buen trato con Pablo, no le estaba tratando como un preso común o vulgar, sino que le estaba dando un buen trato, le permitió que fuese a ver a los amigos para que fuese atendido por ellos. Versículo 3 estamos leyendo: y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Aquí vemos que están saliendo del puerto de Sidón para Chipre, y los vientos ya no eran favorables, eran difíciles. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Era una nave egipcia, alejandrina, que llevaba cereales. Si luego repasáis en casa todo el capítulo, a la parte final vais a ver que esta nave llevaba cereales para Roma. Y los embarcó en ella, es decir, dejan la primera nave, cogen esta que va para Roma. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Gnido de Creta, frente al Salmón, y costeándola con dificultad, esta isla de Creta, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, se ve que los tiempos y los vientos contrarios, con el paso de los días y con la navegación prolongándose, pues se estaba complicando mucho más. Estaban ya poniéndose las aguas más bravas, los vientos más impetuosos, las nubes mucho más arreciadas, en fin, estaban
empeorando la situación climática y atmosférica en esta parte del Mediterráneo. Este está por la zona de Grecia y más abajo, y venían de la zona de Israel. Dice, y costeándola con dificultad llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Esto es Pablo dirigiéndose a la tripulación del barco, diciéndole, mirad, la cosa se está poniendo fea, estamos en medio de una tormenta perfecta para hundirnos, para irnos a pique. Así que Pablo les amonesta y les dice, varones, veo que la navegación, versículo 10, va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo estaba diciendo, bueno, este me está contando aquí que nos vamos a hundir, que esto se está poniendo feo, pero este al final, ¿quién es? Es un predicador judío, tampoco entiende mucho de navegación. Pero Pablo sí conocía algo de aquellas latitudes, de aquellas situaciones climáticas o climatológicas que se daban en esas zonas del Mediterráneo, porque él había viajado mucho y sabía cómo era aquello. No obstante, evidentemente el centurión da más crédito al capitán del barco y al contramaestre que a Pablo. Versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. Es decir, no le gustaba. Estaban en este puerto que se llamaba Buenos Puertos, pero parece ser que no era muy bueno el puerto porque al capitán no le apetecía pasar allí la noche, dejar allí el barco a recaudo de este puerto, a pesar de que Pablo le había dicho, mira, es mejor que no zarpemos y que quedemos aquí. Pero a pesar de eso, pues se zarparon de allí. Versículo 12, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí, pasar. Estamos en torno a septiembre, octubre, cuando esto se produce. Y soplando una brisa del sur, parecieronles que ya tenían lo que deseaban. Levaron anclas e iban costeando la isla de Creta. Vino una brisa suave y dijeron, bueno, esto ya parece que va bien, así que vamos a aprovechar y vamos a salir a ver si llegamos a donde queremos ir. Dice, pero no mucho después. Hay que tener cuidado a veces con las brisas que parecen suaves, porque el tiempo cambia mucho, y sobre todo en el mar, igual que en la montaña, ¿verdad? Y cuando estuvimos en el monte Abantos, abajo hacía calorcita, pero arriba no veas el fresquito que hacía, ¿no? Pues en el mar pasa lo mismo. Cambian mucho las situaciones climatológicas, además, en un corto espacio de tiempo. Pero ellos, animados por estas visitas, se lanzaron. Y dice que no mucho después, versículo 14, estoy leyendo, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrastrada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Lo está escribiendo Lucas, es decir, el viento aquel cogió la nave y la manejó como una cáscara de nuez, como quiso. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, que es el barquito pequeñito donde si se pone la cosa fea hay que salir con él a salvo. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, es decir, a quitar carga. Y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aperos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, estoy leyendo el versículo 21, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14 días ya, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife, el barquito pequeño de salvamento, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Por eso digo que iba cargado de cereales, porque vemos en el versículo 38 que echaron aquel trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Muy bien, es el viaje de Pablo para Roma por haber apelado a César. Y la cuestión es que la cosa se le pone complicada, se le entra en una tormenta perfecta, como nosotros, es cuando tenemos esas semanas que se nos cruzan por medio y que no sabemos cómo afrontarlas. Si echar el esquife, la barquita y salir huyendo, corriendo para un lado o para otro, o afrontar la tormenta, ¿verdad? Así es como se le presenta a Pablo esta tormenta perfecta. Pablo era conocedor de la travesía invernal y le dice al capitán: mira, vamos a quedarnos aquí, mejor que salir. No le hacen caso y ellos se lanzan. Una tormenta en el Mediterráneo en esas fechas, septiembre-octubre, se caracteriza, y lo vemos por lo que Lucas escribe en este texto que hemos leído, que se nubló, había poca visión, las nubes estaban bajas, estaba oscuro, como cuando se ponen las tormentas, hacía un viento recio que soplaba fuerte, había dificultad, olas altas, dificultosas también. Esa es una situación crítica en alta mar. Y lo primero que nos sucede o que nos pasa cuando estamos pasando por una tormenta de estas características en nuestras vidas, cuando los problemas nos vienen uno detrás de otro, cuando hay cosas que nos cuesta confrontar o dar salida, lo primero que nos pasa es que perdemos la visión.
Entramos en una falta de visión. Y no hay peor cosa que perder la visión, ¿verdad, Irra? Él lo sabe bien, ¿verdad? Su mundo es totalmente distinto al nuestro. Él lo ve desde una perspectiva, lo palpa, lo vive desde una perspectiva y nosotros desde otra distinta. Pero lo peor que nos puede pasar es no tener esa visión, esa poca visibilidad que tenían. Y eso nos sucede cuando entramos en tormenta. Parece como de repente se nos acortase la vista y no viésemos ninguna salida por ningún lado. Perdemos la agilidad mental a la hora de tomar decisiones, perdemos la esperanza, entramos en una situación de desánimo y de preocupación. Lo primero, poca visibilidad. Después, en medio de ese tipo de tormentas y de situaciones, nos viene la frialdad. Nos enfriamos en medio de la tormenta. Perdemos las ganas por las cosas del Señor cuando estamos pasando por dificultades. En vez de acercarnos más a Él, en vez de buscar más de su dirección, de su presencia, de su consuelo, nos enfriamos. Nos cuesta venir a orar, nos cuesta venir a alabar y a bendecir el nombre del Señor con el resto de la familia, con el resto de los hermanos, de la iglesia, de la casa del Padre. Nos enfriamos. Entramos en ese periodo en el que nos es todo indiferente, en el que ni frío ni calor. Después entramos en un periodo de ansiedad, como el profeta Elías, ¿verdad? Pasamos de vencer a los 400 profetas de Baal allí en el Monte Carmelo y cortarnos la cabeza a los 400 a sentir miedo porque nos ha amenazado la reina Jezabel, ¿no? Y decimos, se escondió, entró en depresión, huyó, se metió en la cueva. Entramos, cuando estamos afrontando una tormenta, entramos en ese periodo de ansiedad. Y todo eso nos lleva a una pérdida de energía. Nos desgastamos, parece que no tenemos fuerzas, que no tenemos la capacidad de salir adelante, de esforzarnos, de llegar a buen puerto, como les pasaba a los que iban con Pablo. Hemos leído en Hechos 27:20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermanos y hermanas, cuando estamos pasando una situación de tormenta perfecta, de dificultades en nuestras vidas, de situaciones complicadas, perdemos toda esperanza. Nos venimos abajo. Yo también, hermanos. No piensen que están en pecado por eso. A veces nos vienen ideas, Señor me ha castigado, Señor. No. Pasamos por ese tipo de situaciones. 14 días sin sol, dice la Escritura, y sin estrellas en alta mar, es desesperante. 14 días sin sol, sin estrellas, nublado, oscuro todo. En alta mar es desesperante. 14 días sin sol y sin estrellas y sin luz. Te quita toda perspectiva, toda esperanza, todo el ánimo. 14 días sin sol y sin estrellas, sin luz. En un matrimonio te quitan las ganas de continuar. En un trabajo o negocio te quitan toda esperanza. Te matan los sueños. Los marineros se rindieron. Aliviaron la carga, lo tiraron todo por la borda. Anclaron el barco. Hicieron todo lo que tenían que hacer. Y al final se dieron por vencidos. Los marineros eran expertos en pasar esas situaciones. Y ellos hicieron todo lo que estaba en sus manos. Todo lo que estaba en su oficio, en su saber hacer como marineros. Hicieron todo lo que los protocolos de seguridad dicen que hay que hacer cuando el barco se va a pique. Pero aún así, al final se dieron por vencidos. Y entonces es cuando Pablo les habla, en medio de esta situación, en medio
de lo más profundo de la crisis, en medio del momento más álgido, de esa tormenta perfecta por la que estaban pasando, Pablo se atreve a hablarnos. Hechos 27, 21 y 22 vamos a repetir ahora. Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo. Y aquí vamos a destacar algunas cosas que Pablo les dice en medio de esta tormenta y que tenemos que tener en cuenta. Y no empieza muy bien Pablo. No empieza muy bien, porque Hechos 27, 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Habría sido conveniente, oh varones, haberme oído. Pablo empieza con una exhortación, lo vamos a decir en castellano, les regaña. Cuando uno está pasando por una tormenta, no te gusta que te regañe. Pero aquí le sale el espíritu de madre a Pablo y le dice: te lo dije. Te lo dije y te ha pasado, ¿no? No nos gusta, hermanos, cuando estamos pasando por una tormenta, no nos gusta que nos regañen. ¿Verdad? No, a nadie. ¿A quién le gusta? A mí no me gusta. Sin embargo, Pablo empieza regañándoles: hubiese sido conveniente, varones, haberme oído. Hubiese sido conveniente haber escuchado la voz de Dios. A veces entramos en tormentas por no escuchar la voz de Dios, por no hacer caso a la voz de Dios. A veces entramos o nos encontramos con una tormenta por no haber oído la voz del Señor. Pero dice el versículo 22: pero ahora os exhorto, dice Pablo, a tener buen ánimo. Ahora os exhorto a tener buen ánimo. Hermanos y hermanas, casa del Padre Valdemoro, no sé la tormenta en la que estás, no sé el momento que estás viviendo, pero en esta mañana el Señor quiere decirte: el Espíritu Santo que mora en ti, que está en ti, te exhorta a tener buen ánimo. ¿En tormenta? Sí, pero te exhorta a tener buen ánimo. No importa cómo llegaste a la tormenta, no importa por qué te encuentras en esa tormenta, no importa por qué estás pasando por esa tormenta. Quizás no oíste la voz del Señor que te previno y que te dijo: cuidado, por aquí no. Bien, pues ahora el Señor te dice: ten buen ánimo. Ten buen ánimo. Pablo les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. No sé qué pensarían los marineros y con qué cara se quedaron cuando Pablo, en medio de aquella tormenta, le dice: os exhorto a tener buen ánimo. No sé yo si eso me da mucho ánimo en medio de la que estamos pasando, ¿verdad? Pero viniendo de Pablo, viniendo de lo que Pablo a continuación les va a decir, para nosotros, hermanos y hermanas, tiene que ser una palabra que se afiance en nuestro corazón, por las razones que Pablo va a dar ahora. ¿Qué sabía Pablo que los marineros no sabían? ¿Qué necesitaban saber aquellos marineros que Pablo sabía? ¿O qué necesitas saber tú? ¿O qué necesito saber yo para afrontar las tormentas como Pablo lo hizo? Destacamos algunas de las cosas que Pablo dijo a los marineros. Primero, ya hemos hablado de una de ellas, la exhortación. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Como he dicho, a nadie le gusta que le regañen. Pero hay
un texto que viene en las Escrituras que no podemos ignorar o pasar por alto, y es que Dios al que ama disciplina. Y si Dios te ama a ti y si Dios me ama a mí, Dios me tiene que disciplinar a mí y te tiene que disciplinar a ti cuando no oímos su voz, cuando no hacemos caso a su voz. Porque si no nos disciplinase, querría decir que Dios no nos ama, porque no se puede contradecir con su palabra. Dios al que ama disciplina. Por tanto, si estás pasando por un tiempo de disciplina de Dios, es porque a Dios le importas. Tiene cuidado de ti. Sabe lo que es bueno y conveniente para ti. Dios al que ama disciplina. Y no puede dejar de disciplinarnos porque entonces dejaría de amarnos. Y eso va contra su esencia. Dios es amor. No puede ir contra su esencia. Entonces, si Él es amor y Él nos ama, y Dios al que ama disciplina, dice su palabra, recibe hubiese sido conveniente, varones, que me hubieseis oído, recíbelo como una corrección del Señor, como una disciplina en ese camino para salir de la tormenta. Porque Dios nos avisa en muchas maneras y de muchas circunstancias. Quizás estás pasando por una tormenta por consecuencia de las deudas, pero la palabra dice: el que pide prestado es esclavo del que le presta. La palabra dice eso. Por tanto, planifica tus gastos, evalúa tus compras, planifica tu casa. Hay alguno que dice, bueno, basta cada día su propio afán. Y dice, bueno, mañana ya veremos. No, pero tú planifica. ¿Vale? No te afanes por mañana, pero planifica. Porque también la Escritura dice que qué hombre se pone a edificar una torre, una casa, sin echar las cuentas de si va a tener suficiente para terminar de construirla. Porque si no, se quedará a medias, dice que todos los demás se burlarán de él. Por tanto, planifica. La Escritura, varones, hubiese sido conveniente que me escucharan. Pues escuchemos lo que la palabra de Dios tiene que decir con respecto a si estoy en una tormenta de deudas. Planifica tus gastos, pide ayuda. Alguien, si no eres capaz de organizarte mis ingresos, mis gastos, y pide a alguien que te ayude a organizarte. La Escritura te dice que el sexo fuera del matrimonio provoca caos. Y te metiste en una tormenta de la que no consigues salir, porque no hiciste caso a esto. Te advirtió el Señor que no abrieras tu casa para los chismes, y ahora estás metido en una tormenta, en un asunto de malos entendidos, de fulano me ha dicho, me has hecho un mengano, estoy en medio, tú me dijiste, tú... ¿Por qué? Porque no atendiste a la palabra que te dice que no abras tu casa a los chismes. La Escritura te dice que no te unas en yugo desigual. Y aquí no solamente se refiere al matrimonio, hermanos. Siempre lo aplicamos al matrimonio. Pero hay muchos yugos desiguales. Tienes que ver si con la persona que te vas a unir o vas a montar un negocio es también con tus ideas. Si tú no eres corrupto, pero te vas a unir en una sociedad a abrir un negocio con alguien que lo es, que no le importa robar, te vas a unir con él, cuidado, porque al final puedes terminar robado tú también, ¿no? Y a veces el yugo desigual no es solamente en el matrimonio, es en los negocios, es a la hora de escoger evidentemente la persona con la que quieres formar parte de tu vida, pero también es en otros muchos tipos de situaciones. No solamente en la fe, no solamente el yugo desigual es con la fe, sino que puede darse en condiciones sociales muy distintas, muy diferentes. Y eso hay que saber cuadrarlo, hay que saber oír ahí la voz del Señor y saber seguir el camino que te va mandando. Si pudiéramos vivir estos principios bíblicos, he dicho, solo he mencionado 2 o 3, pero si pudiéramos vivir los principios bíblicos no estaríamos metidos en tantas tormentas. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces nos cuesta oír al Señor y atender y hacerle caso a sus indicaciones. Por nuestra salud mental y emocional tenemos que saber que muchas de las tormentas por las que pasamos son por no escuchar la voz del Señor. No todas son del diablo. Algunas veces el diablo nos mete en situaciones de tormenta, pero no todo es culpa del diablo.
es muy malo, está ahí para hacernos caer, está claro, no nos va a facilitar las cosas, también está claro, pero muchas culpas o mucha responsabilidad de las tormentas por las que pasamos son responsabilidades nuestras, decisiones que hemos tomado equivocadas. Pero no te quedes solo con la reprimenda, hasta aquí, ¿vale? Ya Pablo no nos quiere reprender más, ¿vale? Ahora nos vamos a relajar, ¿vale? Porque aún así, a pesar de esa exhortación de Pablo le dice, pero tranquilos, tengan buen ánimo. Mira, bueno, después de la que nos ha echado, vamos a tener buen ánimo. Tengan buen ánimo. Porque hay más cosas que dijo Pablo. El cielo envía ayuda en medio de la tormenta. Hermano y hermana, no sé la tormenta en la que estás. No sé la tormenta que estás viviendo. No sé si no escuchaste la voz del Señor y acabaste en tormenta. No importa cómo estés y cómo haya llegado esa tormenta. Porque lo que quiero decirte es que ten buen ánimo. Porque viene ayuda del cielo en medio de tu tormenta, hermano. Viene ayuda del cielo en medio de tu tormenta. Créelo. Aplícalo a tu vida. Porque viene esa ayuda celestial, viene esa ayuda del cielo en medio de la tormenta en la que estás viviendo, la que estás pasando. Hay ayuda del cielo, viene en nuestro socorro ayuda del cielo. Hechos 27, 23 y 25 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Amén. Pablo no les está diciendo, tengan buen ánimo, porque que anda el tiempo buena cara. No es esa fe barata, hermano. No es ese positivismo absurdo en medio de una tormenta. Es una fe basada en la ayuda que viene del cielo. Amén. En esa relación con el Señor que Pablo tiene, en esa relación que tú y yo tenemos con el Señor, en medio de nuestras tormentas también. Él no se va, no te deja, no te aísla. Él sigue ahí, donde has puesto tu mano cuando empezaste el culto. Él sigue estando ahí en medio de la tormenta. Y en medio de la tormenta se aparece a ti. Te dice, ten ánimo. Hermano, hermana, ten ánimo en medio de la tormenta. El cielo te envía ayuda en medio de tu tormenta. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se le ha dicho. Amén. Qué buena noticia, hermano y hermana, tengo para ti. En medio de tu tormenta, Dios envía su ayuda. Amén. En medio de tu tormenta viene ayuda del cielo. Amén. Dice Hebreos 1:14 refiriéndose a los ángeles. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tenemos ángeles que Dios ha destinado para nuestra ayuda. Quizás a veces no los veas. Quizás a veces no los percibas. También dice la Escritura que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero Dios envía ayuda del cielo a través de un consejo, de una palabra de aliento, de una palabra que viene en la Escritura, de una consejería. Te viene ayuda del cielo. El problema es que nos puede pasar como a los marineros. ¿Quién vio al ángel? Pablo. ¿Los marineros vieron al ángel? No, los marineros estaban ya desesperados, habían perdido toda esperanza. Y a veces en medio de nuestra tormenta no somos capaces de ver esa ayuda divina, esa ayuda que viene del cielo, que nos da un consejo, que nos da una palabra, que nos dice, mira, creo que deberías hacer esto o aquello. Aprendamos a ver esos ángeles, esa ayuda que viene del cielo.
directamente del Señor para nuestras vidas. Aprendamos a verlo, porque a veces estamos esperando un haz luminoso encima de nuestra cabeza que entra por la ventana de nuestra casa, que nos llegue y nos dice ¡Víctor! Pablo, no sé, no describe cómo vio al ángel ni cómo le llevó la ayuda. Lo que sí sé es que los marineros no lo vieron. Pero Pablo sí, porque él estaba pendiente del Señor. No había perdido en medio de la tormenta su relación con el Señor. En medio de la tormenta estaba agarrado, no sé cómo vamos a salir de aquí, esto no me han hecho caso, podía haber dicho 1000 cosas más. Lo tenemos merecido. No. Él siguió confiando. ¿Por qué? ¿En base a qué? Porque es importante, hermano. Nuestra fe no es en base a fe por fe. No. No, no. En base a lo que el propio Pablo expresa. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quién soy y a quién sirvo. La confianza de Pablo en que aquello va a terminar bien está en el Dios de quien soy. Dice el versículo 23. Ha venido un ángel del Dios o el Dios de quien soy. Le pertenecemos. Pablo sabía que le pertenecía a Dios. ¿A quién perteneces tú, hermano y hermana? Eso es importante que lo tengas claro. ¿A quién le perteneces? Si no estás seguro de que le perteneces a Dios, te tienes que plantear. Porque esa seguridad la tenemos que tener como creyentes. No importa la tormenta, no importa la situación, no importa si estoy más frío o más caliente, no importa si estoy en angustia o en ansiedad, no importa cómo te sientas. Le perteneces a Dios. Porque Jesucristo pagó por ti, pagó con su sangre, pagó el precio de tu rescate. Ya no eres del diablo, ya no eres esclavo más de tu vieja vida. Le perteneces a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por ti ese rescate. Le perteneces, no dudes, que nadie te haga dudar. Le perteneces a Dios. Somos de Dios. Gracias a esta obra salvadora pertenecemos a Dios que nos rescató. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Tienes que sentir y experimentar esa paternidad. No sé si tuviste una buena experiencia con tus padres. No lo sé. Pero no dejes que eso anule lo que la Escritura dice con relación a tu Padre celestial. Porque Él es perfecto. Él es bueno, Él es santo, Él quiere lo mejor para ti, Él te va a ayudar en todo. Porque Él es tu Padre. Amén. Y no tengas temor. Ya puede ser una analítica que ha salido de aquella manera, con todos los valores cambiados, un cáncer que te hayan detectado, no sé la enfermedad que te puede estar sucediendo, el problema que pueda estar pasando. Pero aún en el peor de los casos no tengas temor. Porque cada uno de nosotros, hermano y hermana, ¿sabes? Cada uno de nosotros, tú y yo, no vamos a vivir ni un día menos de los que Dios ya tiene establecidos para nosotros. Amén. El Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya sabía hasta qué día vamos a vivir. Amén. Ya estaban diseñados todos tus días, los de las tormentas y los de la quietud. Todos los días ya estaban diseñados. Por eso no te afanes, ni aún por el resultado más terrible que te puedan dar, porque no vas a vivir ni un solo día menos de los que Dios ha establecido. Amén. Así que confía, Dios te estableció los días que tiene para tu vida, no hay problema, Él lo hace todo perfecto. Pertenencia. Pablo sabía a quién le pertenecía, y en ese versículo 23 algo que también Pablo sabía, y es a quién servía. Versículo 23, el Dios de quien soy y a quien sirvo.
Pablo se había embarcado en Cesarea para ir a Roma. El Señor le había dicho que le era necesario ir a Roma a predicar el Evangelio. Aún no lo había hecho y por tanto no se podía morir en el mar. Porque si no, el Señor se equivocó, tenía un plan B, otro... No hay plan B. Pablo sabía que no podía morir allí, en ese naufragio, porque tenía que ir a Roma. Era necesario para Dios que Pablo fuese a Roma a predicar el Evangelio. Entonces, si no había ido a Roma todavía, si no había estado en Roma todavía, si no había predicado el Evangelio en Roma todavía, sabía que no se podía morir, porque él estaba sirviendo a Dios. Ese viaje no solamente iba porque iba a ser juzgado en Roma, sino porque estaba en los planes de Dios ese viaje, estaba en los planes de Dios llegar a Roma, y no se iba a quedar allí en mitad del Mediterráneo, porque Dios es fiel. Porque Dios lo llamó, porque le era necesario que Pablo fuera a Roma, y sabía que tenía que llegar a Roma. Aún no lo había hecho y por lo tanto no podía morir aún. Dios no cambia de planes por una tormenta. Óyeme bien, si estás pasando una tormenta, la que sea, del índole que sea, quiero decirte que Dios no cambia sus planes para ti. Dios tiene los mismos planes que tenía contigo. Quizás tú aún todavía no los has descubierto. Quizás todavía aún no sabes que tienes que ir a Roma a predicar. Quizás aún no sabes que todavía tienes que hacer tal o cual función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la casa del Padre, dentro de Valdemono. A veces huimos en la tormenta, como querían los marineros. Querían coger el bote y decir, aquí nos vamos y que cada uno se salve como pueda. Y Pablo le dice al centurión, mira, que se queden todos. Mejor tirar los barcos para que nadie se vaya. Y aquí todos haremos piña y saldremos adelante. Pero si se van, vamos a perecer todos. A veces nos da cuando el Señor nos exhorta, cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos disciplina, tenemos a veces la primera idea de abandonar, de irnos, de dejarlo todo. Pero yo te apelo a que recuerdes cada una de las promesas que Dios ha puesto en tu vida, a que sepas por qué el Señor te llamó, te rescató con la sangre preciosa de Cristo Jesús, el por qué has venido hasta aquí, por qué te encuentras sentada o sentado en estas sillas, para que entiendas que Dios tiene un propósito que aún no ha cumplido contigo y que no importa la tormenta por la que estás pasando, no importa las dificultades, la disciplina que te haya tocado vivir en estos momentos, no importa. Ten buen ánimo, hermano y hermana, ten buen ánimo porque somos de Cristo, somos de Dios, le pertenecemos por la sangre de Cristo y servimos al Dios que nos ha dado la salvación a través de Cristo. El discurso termina un poco mal también. Porque van a perder el barco, dice Pablo. Te voy a dar todos los almas. No se va a perder ni una alma que iba aquí en el barco. No murió nadie en aquel naufragio. Nadie en aquella tormenta. Eso sí, el barco le perdieron. Y claro, cuando uno ya sabe que va a salvar la vida, pues le dice, oye, si me das también el barco, pues no vamos mal, ¿verdad? Bueno, a veces es necesario perder el barco. A veces es necesario perder el matrimonio. Yo sé que esto suena difícil cuando lo dice un pastor, ¿verdad? Pero a veces es necesario perder el matrimonio. A veces es necesario perder el trabajo en el que uno está. A veces es necesario desprendernos de cosas que no eran buenas para nuestra vida, que no eran saludables para nuestra vida, que no nos aportaban beneficios a nuestras vidas. A veces sí, a veces hay pérdida. Ellos perdieron el barco y perdieron todo el trigo y todos los víveres y todo lo que iba en el barco, pero salvaron la vida. A veces es quedarse en el barco o no perder el barco, puede ser no ganar la vida. A veces tenemos que desprendernos y tenemos que estar abiertos a la voluntad de Dios cuando vemos que tengo que desprenderme de esto o de aquello para salir de la tormenta, para salir del naufragio, porque hay
hay playa donde llegar, Aleluya. hay una Roma donde ir, Amén. donde servir al Señor. Es necesario, Pablo, que vayas a Roma. Pero pon tu nombre ahí y pon la ciudad que quieras. Es necesario. Te es necesario. Aunque se pierda el barco, es necesario llegar al propósito que Dios tiene para tu vida, a los planes que Dios tiene para tu vida, a lo que Dios tiene para que tú desempeñes. Versículo 22 nos describe así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo otra vez, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. A veces es necesario perder la nave. A veces es necesario perder la casa, sí, darla opción a pago y quitarte la hipoteca y decir, empezamos de nuevo. Dios sabe que es lo mejor para cada momento de lo que tú estás pasando, viviendo. Y aquí acabamos. La palabra que Dios tiene para ti, ahí, en tu corazón, y que yo espero que ministre en esta mañana tu vida. La palabra del Señor para ti es: ten ánimo. Ten ánimo, hermano y hermana. Ten ánimo en medio de la tormenta. En medio de esa tormenta perfecta, ten ánimo. Porque en medio de tu tormenta hay ayuda que viene del cielo. No desesperes. No desesperes. No pierdas la esperanza. No pierdas la fe. No abandones el camino de la salvación. No abandones el propósito que Dios ha iniciado contigo, aunque de ahora te encuentres en medio de una tormenta, en medio de esa tormenta del Mediterráneo, aunque veas Roma muy lejos. No desesperes, porque hay ayuda del cielo, porque además le perteneces a Dios. Eres de Dios, hermano y hermana. No importa la situación por la que estés pasando. No te haga el diablo dudar, ni nadie te haga dudar de que le perteneces a Cristo, de que perteneces a Dios. Pero nadie te haga dudar de que sirves también a ese mismo Dios que te ha rescatado, que hay un plan y un propósito que llevar adelante, que ya estaba establecido, que tus días estaban diseñados antes de que ese embrión fuese formado en el vientre de tu madre. Y aprende a depender de Dios. A veces hay que perder el barco, a veces hay que perder la casa, a veces hay que perder el trabajo, a veces hay que perder aquello que me lastra. No importa. Eso nos va a ayudar a depender de Dios, a depender de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahora te voy a pedir